estamos agradecidos con el Señor, amén. Nos da la bendición, la oportunidad de estar nuevamente reunidos en esta tarde, en este lugar, y es maravilloso estar reunidos y bueno, para mí compartir la palabra en este momento tan solemne, amén, en el cual decía el mensajero que hubo una conferencia cuando Dios y su Hijo se sentaron en el monte Getsemaní y empezaron a hablar sobre este momento que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y decía, preguntaba el Señor, el Padre le preguntaba al Hijo, decía, ¿estás listo para esto que vas a pasar? Y pues bueno, no había nadie más, dice, no hay alguien más que pueda hacerlo, dice, no, tú eres el único, el nacido de la Virgen. Entonces no había nadie más. Y bueno, dijo, bueno, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y tomó ese sacrificio, sabía lo que estaba escrito de él. Isaías había dicho que había sido molido por nuestros pecados, herido por nuestras maldades. Amén. Y es por eso que estamos aquí. Nos dio una promesa, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta en el reino de mi Padre, dijo. Amén. Amén. Y ese es mi tema en esta hora. Bueno, como lo ven ahí, lo había puesto, lo había puesto, Dios está bajo juramento a cumplir a cualquier promesa. Amén. Vamos a estar orando, vamos a poner esto en las manos del Señor. Señor Dios, te damos gracias en esta hora por darnos la bendición, la dicha de estar nuevamente reunidos en este lugar. Y Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder participar, Señor, en esta hora de esta cena, Señor. Gracias, Señor. Esperamos nuevamente aquella promesa que nos diste, Señor, de volverla a tomar contigo nuevamente, Señor. Un día, como decía ese canto, cuando las Biblias sean cerradas, los humos disipados, Señor, las armas colgadas, todo, Señor, ahí en esa gran mesa, Señor, saldrás tú, enjugarás las lágrimas de nosotros, Señor, y nos dirás, Padre, todo ha acabado. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, qué promesa tan hermosa y gloriosa, Señor. Te damos gracias. Te pedimos bendiga, Señor, la lectura que vamos a dar en esta hora, la lectura de tu palabra. Bendigas a cada oyente, Señor, porque lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Amén. Vamos a estar abordando este tema y voy a estar dando lectura a algunas escrituras. También, bueno, le damos la bienvenida a los hermanos de la red. Que el Señor les bendiga. Y bueno, no es quizá primera vez que predico en la red, pero bueno, vamos a estar dando inicio en esta hora. Voy a leer en Gálatas 3:6. Voy a dar lectura en Gálatas 3:6 al 9. Dice la escritura: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén. En segunda de Pedro voy a dar lectura, y en Hebreos 11:1. Voy a leer la escritura en segunda de Pedro, que dice el 1, verso 3 y 4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Amén. Amén. Y bueno, la escritura que todos conocemos de Hebreos 11:1. Amén. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Creo que todos estamos familiarizados con esta escritura. Amén. Y bueno, les voy a empezar a leer algunos extractos. Alguien me decía por ahí que el hermano Lee me lo pasó, pero no, yo lo imprimí. Y bueno, ya voy aprendiendo algo del maestro. Amén. Bueno, voy a leer de aquí es donde saqué el tema.
dice el mensajero en el mensaje creyéndole a Dios, dice, cuando se hace una promesa divina, dice, Dios está bajo juramento y obligado a cumplir cualquiera de sus promesas. Y bueno, dice, y luego hay puntos, dice, Dios no vale más de lo que vale su palabra. Si esa palabra no es eficaz, entonces Dios no es eficaz. Eso es Dios. Amén. Bien, entonces no esperaba que el hermano Elí en esta mañana predicara acerca de la promesa. Él tomó como referencia a Moisés y bueno, yo había tomado como referencia a Abraham. Amén, porque bueno, también él tomó como referencia a Abraham y nos enseñaba de cómo Dios siempre daba algo nuevo. Una promesa es algo nuevo que va a suceder. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos ver en esta hora, porque yo estaba pensando en eso la otra ocasión, acerca de cuando creo escuchamos el mensaje de puerta tras la puerta, no, detrás de puertas, algo así. Y cuando escuchamos eso, decía el mensajero que detrás de esa puerta, bueno, había más puertitas, ¿verdad? Entonces mi pensamiento dije, bueno, entonces nosotros tenemos muchas promesas, ¿verdad? Nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado. Vamos a heredar la tierra, vamos a tener cuerpos nuevos, vamos a vivir una juventud eterna. Hay muchas promesas, pero antes de que todas esas promesas lleguen a cumplimiento, tiene que haber una promesa que nos dé acceso a esas promesas. Entonces estaba pensando en eso y bueno, dice el mensajero, voy a seguir leyendo, ya les doy de donde saqué mi tema. Entonces dice el mensajero en estos extractos que voy a leer. Y bueno, dice, hay hombres por todo el país criticándome por la sanidad divina, dice él. Pues hermano mío, ¿cómo podía yo dejar de creer en la sanidad divina cuando es la naturaleza misma del Espíritu Santo? Todo hombre que nace del Espíritu de Dios tendrá que creer en lo sobrenatural. Y yo creo que es la gran coronación del Evangelio, la resurrección y sus divinas promesas y la consolación de que a aquellos de que están confiando en ella, porque promete la gran unión de nuestras vidas otra vez, como lo que cantaba nuestro hermano hoy, más allá de la cortina del tiempo. Entonces, dice, entonces, porque promete la gran unión de nuestra reunión otra vez, promete el desvanecimiento de todo pecado, promete el desvanecimiento de toda deformidad, todos los sufrimientos que hemos tenido en esta vida, por lo que tuvimos que pasar en esta vida, promete y el desvanecimiento de todo ello. Promete que aún la muerte perderá su agarre y resucitaremos en la semejanza de Jesús. Así que en mi opinión la resurrección es la más grande de las promesas en las cosas de la Escritura. Amén. Entonces tenemos que la resurrección es la coronación del Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Lo que mucha gente predica el Evangelio, y como decía nuestro hermano en la mañana, a un Jesús de que Él sana y Él salva. Pero nosotros tenemos un Evangelio, algo nuevo. Eso es lo que Evangelio significa, las buenas nuevas, algo que está sucediendo recientemente. Entonces, tenemos las buenas nuevas hoy en día, y dice el mensajero, ahora nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo tremendo y un gran tiempo. Cuando las verdades de esta Biblia, los creyentes han visto eso vindicado. La propia vindicación de ello es la evidencia que Dios está en ella. Sí, Señor. Absolutamente. Es entonces que la palabra prometida, que la promesa de Dios es dada a conocer. Hoy en este día final, Dios nos está dando a conocer su promesa. Tenemos la promesa del regreso del Hijo del Hombre. Entonces dice, la simiente ha brotado, ¿va? Ha brotado en donde, nuestros corazones. Y ellos, o sea nosotros, la vemos y la creemos. Otros simplemente no pueden verlo. De alguna manera se quedarán sentados mirando solamente. Sí, Señor. En eventos modernos son aclarados por profecía, dice eso el mensajero. Luego dice, ahora nosotros hemos escuchado que en los últimos días
El Hijo del Hombre vendría entre su gente y que se revelaría a sí mismo, a la gente del mismo modo en que lo hizo antes de la destrucción de Sodoma. El Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Pregunta. Él conocía los secretos que estaban en el corazón de Sara. También se lo dio en promesa a Abraham. En el mensaje yo había escuchado, mas ahora veo. Entonces, bien, con estos extractos, con este punto, quiero que enfoquemos nuestra mirada hacia la promesa que Dios le había hecho en el tiempo de Abraham. Porque en el tiempo de Abraham Dios había, como decía nuestro hermano hoy en la mañana, que Dios siempre nos da algo nuevo, ¿va? Una promesa nueva. Entonces, cuando Dios nos da esa promesa, cuando Dios le dio esa promesa a Abraham allá en el tiempo antiguo, no había habido nadie que hubiera recibido una promesa como esa, o nunca se había visto que unos ancianos fueran y tuvieran un hijo a esa edad tan grande. Entonces, eso es lo que el mundo no podía creer. Y mire lo que dice el hermano Branham aquí. Déjenlo. Hoy imprimí algunos y otros se me escaparon, entonces los traje en el teléfono, porque si no los había tenido. Bien. Ya se me perdió. Bueno. Dice, hay hombres por todo el mundo, a veces criticándome. Bueno, sí. Bien, ahí ya se me perdió. Bueno, creo que lo tengo por aquí. Perdón por la demora. Aquí dice, perdón, aquí está. Dice, bueno, obras es la fe expresada. Dice el mensajero, pensemos en Abraham por unos momentos. Abraham tenía completa esa santa unión, hablando de su matrimonio, ¿va? Dice, él lo arregló todo, él llamó con las cosas contrarias a su fe como que no existían y actuó sobre el mismo principio. Puedo imaginarme después de algunos 20 años, alguien llegó por allí y dijo, Padre de naciones, le preguntaron a Abraham. A Abraham se le había dado la promesa de que él iba a tener un hijo. Entonces, a él se le había dicho, bueno, Abraham, tú vas a ser el padre de multitud de gentes. Pero ¿cómo iba a ser esa promesa? ¿Cómo él iba a recibir esa promesa si él no tenía ningún hijo? Entonces, no podía tener, esa promesa no podía ser cumplida por ese motivo de que no había una simiente de él que pudiera seguir su descendencia. Entonces, ahora viene la gente y la gente se burla de él y dice, puedo imaginarme después de algunos 20 años, alguien llegó por allí y dijo, Padre de naciones, pregunta, Abraham, usted dijo que su nombre era Abraham, lo cual significa Padre de naciones. ¿Cuántos hijos tiene usted ahora, Abraham? ¿Ven? Dice, eso no le causó tropiezo en nada. Amén. La Biblia dice, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Amén. Entonces, ahora Abraham tenía un agarre en la Biblia, bueno, en lo que él había acontecido. Él tenía un tatarabuelo, o tatarabuelo, no sé qué tanto tatarabuelo, pero se llamaba Noé. Entonces, cuando este hombre había recibido lo mismo, había recibido en el tiempo de Noé, se había visto de que nunca había llovido. Dice la Biblia que el agua que brotaba un vapor del suelo y regaba las plantas. Entonces la gente nunca había visto llover, la ciencia mostraba de que nunca había llovido. Y cuando aparece Noé con esto nuevo, que él viene y dice va a caer agua del cielo, entonces la gente empezó a burlarse de Noé. Entonces, pero dice el profeta, Dios estaba alistándose para cumplir una promesa. Dice, Dios está alistándose para confirmar promesa y cumplir una profecía que su profeta había hecho. Muy fuera de lo común, nadie había visto llover. Nadie había visto que una pareja de ancianos pudieran concebir a un hijo. Hoy en la actualidad tampoco se ha visto. Entonces, es algo increíble. La gente hoy día dice que cree, pero la realidad es que no lo cree. Es algo imposible. Entonces dice, para la mente humana, dice, muy fuera de lo común, Dios cumpliendo su promesa a Noé. Mientras otros estaban riendo, Dios también se estaba alistando para hacer historia, para mostrar a otros aún este día que Él cumple su palabra.
No importa cuán irreal parezca, ni cuán irrazonable, Él aún cumple su palabra. Él estaba haciendo de aquello un ejemplo de aquel anciano, martillando en aquel arca para esta gente aquí en América. O sea, Noé nos fue ejemplo para nosotros hoy en día y dice, en esta noche y por todo el mundo. No importa lo que dice la ciencia, lo que ellos digan, esto, aquello o lo otro, Él todavía cumple su palabra. Él estaba haciendo historia. Entonces, observen con atención ahora, estamos para abordar esto, dice, la familia, observen la clase de señal que Abraham y su familia, o sea, nosotros, Abraham y su familia. Quizá a lo mejor alguien puede decir que fueron aquellos, ¿verdad? Pero lo leímos en la escritura ahorita, que nosotros somos simiente de Abraham por la fe. Entonces dice, la señal, Abraham y su familia, ellos recibieron lo sobrenatural. Dice, Abraham, ¿cómo sabía él que era Abraham? ¿Dónde está tu esposa Sara? ¿Cómo sabía aquel que él estaba casado o que tenía esposa y se llamaba Sara? Dice, ella está en la tienda. Ahora, un hombre sentado allí comiendo carne, bebiendo leche y comiendo pan de maíz. ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Cómo él sabía eso? ¿Cómo lo sabía? Piénsenlo. Dice, ustedes recuerden, ustedes personas espirituales, permitan que esto entre entre ustedes. ¿Cómo sabía él eso cuando él se portó como un extraño, con polvo en sus ropas? Y cuando Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Él dijo, yo, dice, un pronombre personal. Yo, acuérdese de ese yo, porque al final voy a leer un extracto que tengo aquí y el mensajero dice yo. Entonces acuérdese de ese yo. Dice, yo, pronombre personal, yo, este hombre, dice el mensajero, este hombre, el que estaba comiendo pan de maíz y estaba empolvado, Dios dándose a conocer en carne. Dios, Abraham lo llamó Elohim. Yo voy a visitarte, dice, voy a cumplir mi promesa según el tiempo de la vida. O sea, la promesa se cumple al tiempo de Dios. Entonces dice, y según el tiempo de la vida voy a visitarte y vas a tener este bebé del cual te hablé. Y Abraham de 100 años, Sara de 90, no importaba. Entonces dice, bueno, es el mensaje escuchando, reconociendo, actuando, según la palabra de Dios, en el año 60. Ahora, dice, bien, la promesa debe caer en la clase correcta de terreno. Entonces dice, esta palabra, la promesa que se nos es dado a nosotros, dice, para crecer, ella tiene que estar en la clase correcta de terreno. ¿Ven? Dios hace una promesa y al llegar a ese corazón no puede fallar. Noé, el abuelo el tatarabuelo de Abraham, dice, Noé esperó 120 años, Abraham esperó 25 años por el niño, Dios lo dijo y eso terminó el asunto. ¿Ven? ¿Qué es? La palabra estaba allí siendo regada por la fe, creyéndolo. Eso produjo los resultados, la fe. Produjo un hijo, produjo la lluvia, produjo el diluvio. Eso produjo que la Virgen concibiera. Entonces ahora ya nos llevó a otra señal sobrenatural, a otra señal nueva. Y aún hoy en día pues no se ha visto una señal semejante a esa. ¿Cuál fue? Una virgen concibiendo. Es entonces, como lo decía al principio, hablando de Jesús, era el único nacido de la Virgen. Entonces, aquí ya nos llevó a eso. Entonces dice, bueno, bien, produjo, un profeta dijo, una virgen concebirá. No cabe duda que cada jovencita fue y se preparó su ropa para bebé. Pues este profeta Isaías era un profeta identificado, vindicado de Dios. Eso es lo que tenemos hoy en día, un profeta vindicado, identificado. 5 identificaciones, ¿va? La creación de las ardillas, la tormenta, nuestra hermana Hati. Entonces tenemos las identificaciones del hombre de Dios. Lo que pasa es que los predicadores o la gente no consideran al hermano Branham como un profeta de Dios.
Esta gente consideraba a Isaías como un profeta de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Actuaron. Las jovencitas que hicieron fueron a tejer quizás su ropita para el bebé, empezaron a trabajar. ¿Por qué? Porque un profeta había dado una promesa. Entonces dice, bien, ¿dónde nos quedamos? Pues este profeta Isaías era un profeta identificado, vindicado de Dios, y el Señor dijo, una virgen concebirá. Yo voy a darles una señal sobrenatural, una gran señal, una virgen concebirá. Allá toda esa gente, esos creyentes, eran igual a ustedes, y ellos oyeron a ese profeta decir eso. O sea, esas personas eran iguales a los de hoy en día. Todas estas personas que dicen que escuchan al hermano Branham son iguales. Nosotros somos iguales a esas personas que escucharon a Isaías decir, una virgen concebirá. Ellos empezaron a actuar sobre eso. Entonces dice, todos los hombres dijeron, esa va a ser mi hija. Sí, Señor. Todas fueron y compraron las botitas y todo, preparándose, porque sabían que ella iba a tenerlo. Esa generación pasó y ellos pasaron. Ese profeta identificado, vindicado por Dios, ¿cómo podía decir algo que estuviera errado? O sea, un profeta de Dios no puede decir algo que esté errado. Él tiene que cumplirlo. Ahora dice, esa generación pasó y ellos pensaron, ese profeta identificado, vindicado por Dios, ¿cómo podía decir algo errado, que estuviera errado? ¿Por qué? Porque no pasó en ese tiempo. Tiene que ser así, dice el mensajero. Entonces no nos preocupemos de que han pasado 60, 50 años. Él dijo que regresaría, entonces va a regresar, ¿no? Dice la Escritura. Fueron 800 años después, pero ella dio a luz al bebé. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces dice, ahora encontramos las circunstancias. Tenemos las circunstancias que siempre suelen pasar. ¿Por qué? Porque es algo ilógico pensar que, como les decía, la mujer anciana ya pasó la edad de la vida, ya no puede concebir. En el tiempo de Abraham era algo, pues ¿cómo va a suceder algo así? No puede suceder. En el tiempo de María también, como una mujer, si no se había visto eso, no se había visto una situación como esa, de que una mujer sin el hombre pueda concebir a un hijo. Entonces, entonces ahora en este tiempo pues es la misma situación, ¿va? Y aún porque tenemos como a Jesús, ellos dicen que creen que Jesús resucitó a los muertos, pero creo que esa es una mentira, porque no lo creen. Ellos dicen creerlo, pero no lo creen. ¿Por qué? Porque no pueden creer que Dios puede levantar a quien sea de los muertos. Amén. Entonces dice, aunque las circunstancias parezcan caer a diestra y a siniestra, pero la fe nunca será movida. Porque usted está cierto que Él es Dios. Y Él es Dios, Él cumple su promesa. Él no puede hacer una promesa y quebrantarla. Él no puede hacer una promesa y quebrantarla, perdón. Si Él es Dios, Él tiene que cumplir su promesa. Oh, yo amo eso, Él tiene que permanecer fijo. Estén ciertos de Dios, en el mensaje estén ciertos de Dios, el párrafo 65. Ahora dice, Abraham, cuando le fue dada la promesa, él tenía 65 años, que él iba a tener un hijo por medio de Sara, estaba resuelto. En la mismísima hora que Abraham abrió su corazón y su puerta de fe dijo, así será, y a medida que él envejecía, la Biblia dice que él nunca se debilitó. Nunca se debilitó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe y dio gloria a Dios, porque él sabía que él era poderoso para hacer todo lo que él había dicho. Amén. Ahí está la fe. Pasaron los años, Sara nada diferente. Pasaron 5 años, no sucedía nada. Sara seguía igual. Dice entonces, y luego dice, pero no dudó, tampoco dudó por incredulidad a la promesa, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. En el mensaje, yo estoy a la puerta y llamo. Ahora dice, Dios está probando al patriarca porque él le había dado una promesa. Y cuando Dios hace una promesa,
Él quiere, o sea, Dios quiere estar seguro que esa persona es digna de la promesa. Entonces, yo creo que estamos contentos porque somos dignos de esa promesa, ¿no? Dice, antes de que Él cumpla lo que Él dijo o lo que Él prometió, dice, así que, perdón, lo vuelvo a leer. Él quiere estar seguro que esta persona es digna de la promesa antes que Él cumpla lo que dijo o lo que prometió. Así que a Abraham se le había prometido que por medio de su simiente el mundo entero sería bendecido y que él tendría un hijo. Y este hijo, de él debía salir una simiente que bendeciría la tierra. Y cuando la promesa fue dada, Abraham tenía 75 años y Sara, su esposa, tenía 65 años. Entonces dice que Abraham no dudó. Dice, Dios vez tras vez probó a Abraham, pero él había llegado a esa prueba final antes de que la bendición aconteciera. Y así es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da esa prueba final antes de que la promesa sea cumplida. Amén. No chequé el tiempo. ¿Estamos bien? Bien, entonces seguimos. Entonces voy a leer aquí a seguir leyendo extractos. Quiero hablarles acerca de que hoy en día tenemos, bueno, ya lo leí anteriormente, dice, nosotros hemos escuchado que en los últimos días el Hijo del Hombre vendría entre su gente y que se revelaría a sí mismo a la gente del mismo modo en que lo hizo antes de la destrucción de Sodoma. El Hijo del Hombre, ¿qué hizo? Él conocía los secretos que estaban en el corazón de Sara, y también dio la promesa. Entonces, voy a leer aquí rápidamente también. Dice, hay hombres, no, esta no es. Perdón. Ahora dice, la simiente de Abraham, bueno, aquí. Hemos tenido, hoy en día, hablando del Hijo del Hombre, todo lo que ha pasado. Entonces dice, hemos tenido Elías y capas y todo lo demás, y mantos y toda clase de tonterías que entraron en organización y todo lo demás. Mas vendrá sobre esta tierra, dice el mensajero, mas vendrá sobre esta tierra por promesa de Dios, un genuino siervo de Dios, identificado por Dios, por su palabra, siendo la respuesta para este día. Que colocará este hombre, porque es un hombre, no son un montón de hombres. Entonces dice, lo vuelvo a leer, un genuino siervo de Dios, identificado por Dios, por su palabra, siendo la respuesta para este día, que colocará a la novia en orden. Eso es lo que hará este hombre genuino, colocará a la novia en orden, una verdadera minoría de la iglesia. Dice, y la arrebatará. Eso es correcto. Él presentará, he aquí está aquel del que le hablé, el que venía. Amén. Ok, entonces ahora dice el mensajero, este otro extracto es una promesa para nosotros. Amén. Dice, apenas está comenzando a florecer. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración, dice, apenas está comenzando a florecer. Ahora, está comenzando. La cáscara se está apartando ahora del trigo. Puede estar expuesto, ¿ven? Así que continúen reverentes, continúen orando, ¿ven? Recuerden, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y luego él nos dice, ahora, hay algo, ahí he estado envejeciendo y pensé, ¿será que habrá otro avivamiento? ¿Veré yo otra época? Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos esta vereda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto, casi estamos listos. Eso es una promesa. Amén. Entonces tenemos esta promesa de que, como lo leía al principio, mi tema acerca de que Dios está obligado bajo juramento a cumplir cualquiera de sus promesas. Y tenemos esta promesa de que Él cabalgará nuevamente esta vereda. Amén. Entonces la simiente de Abraham, ahora aquí,
la simiente de Abraham no mira las cosas, a ninguna de las cosas naturales. Ellos miran lo que dice el Señor, dice. Esa es la promesa. ¿Qué si Abraham hubiera mirado a lo natural? A una mujer de 100 años, tenía 90 y él tenía 100, y había vivido con ella desde que ella era una muchachita, y él un muchachito, y nada de simiente. Él no miró esas cosas. Él había tenido una vida, entonces, desde pequeños, ¿va? Y él toda su vida que había vivido con él como esposa, nunca había ella concebido. Entonces, eso a Abraham no le había quitado la fe. Dice, que si Abraham hubiera mirado a lo natural, a una mujer de 100 años, tenía 90, dice, y él tenía 100 y había vivido con ella desde que ella era una muchachita y él tenía un muchachito, y él era un muchachito. Y nada de simiente. Él no miró esas cosas. Él dijo que consideró esas cosas como si no fuesen, porque él solo miró a lo que Dios dijo. Yo te bendeciré, Abraham, y yo te daré simiente por Sara. Y él lo creyó. No miremos a la oposición, miremos a lo que Dios dijo. Lo dijo. Eso lo concluye. Amén. Entonces, bueno, entonces vemos de que la simiente de Abraham siempre mira hacia lo sobrenatural. Amén. Muy bien. Entonces dice, ahora quiero que noten que esta promesa que Dios le hizo a Abraham no fue solo para Abraham, sino para su simiente después de él. Dice, ahora mucha gente dice, oh, si yo hubiera sido o hubiera vivido como Abraham. Dice, bueno, si yo hubiera sido como Abraham, de haber sido a mí a quien Dios le hubiera hablado y me diera la certeza como él lo hizo con Abraham, yo lo habría hecho. Yo realmente tendría fe, hermano Branham, si tan solo si Dios me hubiera hablado como lo hizo con Abraham. Entonces la gente, eso es lo que está pensando hoy en día, ¿va? Como la gente hoy en día, como decía el hermano en la mañana, todos creen en Jesús. El mundo secular cree en Jesús. Si usted va afuera y pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesús? Ellos creen en Jesús. Pero cuando Jesús vino sobre la tierra, ellos no conocieron a Jesús. Entonces, la gente así le dice, si yo hubiera vivido en el tiempo de Abraham, yo le hubiera creído a Abraham, yo hubiera conocido, no hubiera sido así. Entonces dice, pero usted tiene la misma promesa que Abraham. Dice, es decir, si usted es simiente de Abraham, dice el mensajero. Entonces nosotros, si somos simiente de Abraham, tenemos la misma promesa. Amén. ¿Qué promesa? Abraham tuvo varias promesas y creo que fue un gran tipo de lo que Dios, bueno, un gran hombre de Dios, y representó mucho al hermano Branham, creo, bueno, Isaac. Teníamos la promesa de que Abraham había recibido, bueno, era un hombre de fe, recibió primero a su hijo, como pues nunca había tenido su hijo, después tuvo que darlo por sacrificio y tener que creer de que podía ser resucitado. Entonces eso es lo que la simiente de Abraham cree. Amén. Ahora dice, bueno, creo que esto ya lo leí. Bien. Sí, esto ya lo leí. Bien, yo creo que ahí vamos a ir terminando. Amén. Porque creo que ese ya lo leí. No encontré el de la final. Pero bien, vamos a estar de pie, vamos a orar. Y le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de compartir estos extractos. Y bueno, espero que sea de edificación para ustedes. Y saber que, bueno, que al igual que Abraham, nosotros tenemos una promesa sobrenatural. Y que los hijos de Dios creemos en lo sobrenatural. Amén. Esa es la naturaleza del Espíritu de Dios, lo sobrenatural. Amén. Vamos a estar orando. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por habernos regalado este tiempo, Señor, y estas pocas palabras entrecortadas, Señor. Tú sabes, Señor, mi sentir en mi corazón. Y Dios, solo te pido que ayudes a mis hermanos
y que ellos puedan entender, Señor, lo que quizá mis labios pudieron expresar, Señor. Padre, gracias, sé con cada uno de nosotros, bendícenos, Señor, y también te pedimos que continúes con nosotros en este resto del servicio, Padre. Gracias por habernos dado esta oportunidad y llegar a este momento, Señor, este momento tan sublime en el cual, Señor, tomaremos esta gran ceremonia, Señor. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.